Bien, muy buenas noches. Esta es una reunión más de diálogos al café del grupo Marcos Escudero y esta noche tenemos a bien tratar el tema de bonos verdes y captura de carbono y tendremos como las presentaciones de Gisela Shaw Ulloa, que es exsecretaria de Cambio Climático, de Sergio Arispe, que es especialista en políticas ambientales, y de Cecilia Requena, que es senadora de la República. Bueno, el Estado plurinacional. Sergio Arispe, por favor, tu presentación. Perfecto. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Bueno, un placer estar con ustedes hoy, esta noche. Es muy interesante estar aquí con Gisela porque de alguna manera creo que he tomado la posta en lo que ella hizo durante el 2019-20, si no me equivoco. Entonces me alegra estar con ella. A pesar de coincidir con ella muchísimo, voy a tratar de dar un poco más de esperanza. Coincidimos en muchos términos, lo voy a decir en el transcurso de la presentación, pero creo que hay algunas cosas que se podría hacer que pueden ser interesantes y por eso creo que este tipo de iniciativas, la primera que se me ha invitado, la verdad, en eso les felicito, gracias Roberto a tu iniciativa y a la posibilidad de hablar de estos temas que tan poca cobertura tienen y entendible, ¿no? A ver, yo creo que para hablar del contexto sobre estas normas, primero hay que entender lo que pasa en Bolivia mínimamente. Los últimos premios Nobel de la Paz publican un libro que se llama Why Nations Fail, hace varios años, y hablan de que el principio y el fin del éxito de los países radica en la fortaleza de sus instituciones, tanto políticas como económicas. Estas son las que realmente son fundamentales para el desarrollo y prosperidad. No es si un país es enclaustrado, no. Hay factores externos reales, obvio, pero lo que define un país en su futuro son las instituciones y el pool profesional que tiene. Ahí coincido con Gisela que estamos ahí en una situación lamentable a partir de 15 años de rezago y de prohibición de explorar lo que es la economía verde. Y creo que un gran daño profesional se ha hecho ahí, porque de hecho hay muy poca gente con quien se puede hablar de esta temática en términos técnicos y de tratar de motivar esto o encaminarlo de la manera que se podría. Si empezamos a hablar de la pérdida de IDH en Bolivia, obviamente empezamos a hablar de la pérdida o la deconstrucción institucional. Si nosotros estamos preocupados por los recortes que son obvios que pasarán al gasto público en los años que vienen, debemos también pensar que van a desaparecer muchos municipios. Y los municipios que van a ir desapareciendo son obviamente esos donde la conservación del bosque debería ser la prioridad, donde las instituciones ya disminuidas serán mucho menor, permitiendo un ecosistema de vulnerabilidad de derechos, de todo tipo de avasallamientos y todo tipo de ilícitos que ahora también conoce, por ejemplo, la senadora Cecilia Requena y que seguramente expondrá en el transcurso de su presentación. Esto inevitablemente, creo, llevará a una centralización, no una descentralización. Entonces, esto definirá que se vaya perdiendo la calidad de vida y el apoyo a esfuerzos que vayan a proteger lo que nos significa el agua, la humedad atmosférica. Y existen estudios que sobre líneas base de 2015 por la pérdida de masa boscosa realizada en Brasil y en Bolivia, a Bolivia hay una pérdida de precipitación del 23%. Entonces tenemos que pensar que hay una correlación estricta entre lo que es el bosque, la lluvia, la humedad atmosférica, la capacidad productiva, la visión de país a futuro. El contexto y las idiosincrasias políticas nos han conducido a poder tener la osadía, diría, de poder plantearnos la no mercantilización de la naturaleza afuera, decir no a red y una visión antropocéntrica. Bueno, podría defender la posición no antropocéntrica como algo sui generis interesante, pero también tenemos que entender que existen enormes limitantes en el gobierno. Uno, que es un gobierno andinocentrista, no entiende la Amazonía, no entiende su territorialidad y de hecho va a ser muy difícil, inclusive para Santa Cruz, tener una visión de conservación del bosque por la implicancia de su modelo de desarrollo. Tenemos que también entender que nunca ha habido una incidencia real de los pueblos indígenas del Oriente en la política. Obviamente esto tiene que ver con su escasa población y
la enormidad de los territorios y su poca capacidad de incidir en votaciones y temas de esa índole. Estoy tratando de simplificar un tema muy grande, pero creo que el intento es loable. Además de esto, tenemos que entender que lo que hemos tratado de hacer estos 3 años es tratar de alistar Bolivia dentro de una realidad. Se les exige a los países comunicar lo que se entienden como las contribuciones nacionalmente determinadas, que Gisela trató de manera tan importante de explicar este enorme mundo de términos y conceptos, pero vamos a seguir intentando eso. Esta comunicación es el compromiso de un país de reducir su huella de carbono. Bolivia tiene 4 sectores que ha escogido como sectores que quisiera mitigar o reducir su huella de carbono: agua, energía, bosque y agricultura. Estos NDCs actualmente son un instrumento internacional no vinculante, pero entiendan esto: el no publicarlos, el no comunicarlos es como no tener un pasaporte. Hay una tendencia creciente hacia la regulación más estricta en el cumplimiento de estos NDCs. De hecho, el no cumplir con tus NDCs, que tú como país te has comprometido, se va a constituir en un limitante para acceso a diferentes líneas de financiamiento, posibles sanciones comerciales y otras presiones que van a ir derivando de su no cumplimiento. Pero dirán, ¿por qué es importante este tema? Por esto: cada COP, el IPCC, la institución de técnica de cambio climático, publica lo que es un documento síntesis. Este documento síntesis permite, por ejemplo, acá, la trayectoria o la ambición reportada en todos los NDCs que hasta ahora han sido reportados a esta convención, y hacia dónde esa trayectoria de emisiones reducidas o no nos está conduciendo. Como aquí entenderán, para conducirnos a un escenario por debajo de 1.5 o 2, que es lo que indica el Acuerdo de París, nuestra trayectoria debería seguir estos cursos azules. Pero con el cúmulo o el síntesis de todos los NDC reportados de todos los países del mundo, desarrollados y no desarrollados, estamos muy lejos de esto. Mientras mejor hagamos la metodología y homogenizamos las metodologías, será mejor para tener una trayectoria real de lo que estamos o no haciendo en pro de un futuro catastrófico. Entonces, esto es importante entender por qué la NDC se constituye un instrumento importante y de planificación urgente para todos los países. ¿Será que nosotros podemos hablar de madre tierra afuera? Es muy difícil, nosotros somos el país con el mayor per cápita de deforestación del mundo. Del mundo, escuchen bien. Pero hay un tema que resalta tanto el 2010 como el 2024. El 2010 y el 2024, más del 60% de las quemas han afectado bosque primario. Esto no significa que van a quizás destrozarse esos bosques, pero va a haber un factor de degradación de estos bosques muy intenso, que en el caso de que exista un periodo más de quemas al próximo año, tal vez lleguemos a perder varios millones de hectáreas de bosque en un futuro. Ese bosque que significa que el modelo cruceño sigue en pie, que la lluvia curse encima de la cordillera. Entonces, lo que vemos acá es una tendencia no solo ascendente, sino preocupante de un modelo que ya no puede ser realidad en un país. Países que se quedan sin funciones ecosistémicas, tenemos quizás el ejemplo, y no me gusta poner o caracterizar un país en particular, tenemos Haití. Haití es parte de una isla donde está la República Dominicana y Haití. La parte de Haití ha sido explotada por la producción de la caña por cientos de años, conduciendo a que la tasa de fertilidad de su tierra sea casi nula. Y por ende, por la falta de funciones ecosistémicas, la pobreza es algo casi imposible de abordar. Nosotros ahora hemos podido, y eso quizás Gisela no sabe, empezar a cumplir con algunas de estas condiciones habilitantes que necesitas para poder atraer fondos. Uno de ellos ha sido tener una línea base forestal y mejoras al sistema de MDB forestal. Eso nos ha conducido que por primera vez en Bolivia tengamos monitoreo en vivo de la mancha boscosa y de las actividades que cursan.
Ahora, por tener esto no quiere decir que exista una incidencia en la política pública, pero por lo menos el instrumento existe, como les había dicho en un principio. Dependiendo de la fortaleza de la institucionalidad, el futuro del país se define. Ojalá no se pierda esto en los años venideros, pero esto creo ha sido el esfuerzo de 3 años de capacitación de 10 personas que han podido ser capacitados por sistemas brasileros y de la Convención Marco para conducirnos a lo que tenemos. Esto nos ha permitido que poder entender que durante la época de fuegos este año ha habido manchas de fuego de extensiones mayor a 300 kilómetros. Pero nosotros estamos en Cochabamba y somos andinos. ¿Qué importa, no? Nos permite tener un sistema de tracking, comparabilidad, donde hemos podido ver cómo desde el 8 de agosto al 5 de octubre se han quemado 6 millones de hectáreas. Estamos hablando de superficies más grandes que Holanda y Bélgica juntos. Solo para que se tengan la idea. Podemos ahora entender qué taxonomías de bosque han sido afectadas y en qué magnitud. El bosque chiquitano ha sido quemado en un 61%, más de 3.6 millones de hectáreas, y consecuentemente los otros. Podemos entender que en su mayoría no ha habido una quema a pastizales como en años anteriores, sino a bosque. ¿Qué quiere decir eso? Una ampliación con voluntad, tanto política y económica, por ampliar la frontera agrícola más de lo que ya es. Claramente. Aquí no hay cuentos. Esto es lo que te permite este tipo de instrumentos. Y las razones por el cual, asociados a tráfico de tierra, temas importantes. Les motivo a ver el papel de Stanislaw Szaplicki, una investigación muy interesante sobre los drivers de la deforestación y de los procesos internos ligados a la deforestación en el país. Se van a sorprender de los actores y de los motivos reales. También esto nos ha permitido ya empezar a saber qué cantidad de carbono está como que capturado dentro de esos bosques. Y si estos se queman, ¿cuánto liberan de CO2 a la atmósfera? Entonces ha habido un avance importante en estos temas o estas condiciones habilitantes que te dan mayor capacidad de certificar procesos metodológicos que dan seguridad para atraer fondos de una u otra origen. Y finalmente, sobre este contexto, les voy a empezar a hablar sobre lo que ha venido sucediendo este tiempo. Cosas inauditas, porque hace 1 año, 2 años, quizás hablar de estos temas era tabú. Primero hay que entender, el marco normativo de Bolivia es permisivo de que el país pueda entrar a los mercados de carbono. Pues yo lo cree el Tribunal Constitucional y ahora también lo comunica el decreto 5264, con todas sus falencias. En primer lugar, hay que entender que Bolivia ratifica ser parte de la Convención Marco en 1994. Más aún, el 2016 homologa, copy-paste, en una ley, que es la Ley 835, todo el Acuerdo de París. Y todo el Acuerdo de París implica también que cuando uno ratifica u homologa un acuerdo, hay un tema importante que hay que saber. El Estado que ratifica un acuerdo no solo implica que reconoce y acepta los términos del acuerdo, también debe mostrar la voluntad de cumplir con las obligaciones derivadas del mismo. Bolivia tiene una ratificación de múltiples acuerdos y no son citados con la suficiente madurez jurídica para entender que eso también contrae obligaciones al Estado que debe cumplir. Esto, más que el país ha comunicado su contribución nacionalmente determinada, nos hace entender que Bolivia, quiera o no otros, tiene que cumplir con los mecanismos y toda la idiosincrasia que puede uno entender dentro del Acuerdo de París, para bien y para mal. Sobre todo esto, hace unos meses nos sorprende que el Tribunal Constitucional saca un fallo, el 0040-2024. Tanto este como el decreto supremo del cual les voy a hablar, le he entregado a Roberto y seguramente se los puede extender en su grupo chat. ¿Qué es lo que resuelve este fallo? En primer lugar, lo plantea alguien del MAS. Eso es interesante. Se llama Hermenegildo Llavera Chusgo, que es senador del MAS de Pando. Un poco interesante eso saber. Él lo que plantea es una acción de inconstitucionalidad abstracta.
¿Qué es eso? Eso quiere decir que el tribunal tiene la capacidad de el control objetivo de cualquier norma o disposición legal para establecer si esta norma es inconstitucional, no compatible con valores, principios, derechos y, finalmente, depurar el ordenamiento jurídico si es encontrado contrario a eso. Este senador plantea que en la ley 300, que fue aprobada en 2012, en particular en el artículo 32, inciso 5, hay una oración en este inciso que dice lo siguiente: estarán enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la madre tierra, por lo que no incluirán mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono. ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? Primero, se trata de introducir un término más de orden sociológico, que es la no mercantilización de la tierra, y que no se puede participar en mercados de carbono. Pues, ¿qué es lo que dice el tribunal? El tribunal dice que prohibir la mercantilización de cuestiones ambientales tiene un grado de abstracción y falta de precisión que podrían dar a entender que cualquier actividad económica se encuentra prohibida. Entonces, la no mercantilización en términos legales es un término para catedráticos, trabajos sociológicos, pero no aplicable al derecho en Bolivia. Podríamos decir que la cosecha de almendra es una mercantilización de la tierra, quizás uno de las cadenas de valor que mayor seguridad entrega al bosque a seguir en pie, por ejemplo en Panta, solo para poner un ejemplo. De hecho, sigue adelante y dice que hacer que Bolivia no participe en los mercados de carbono deja en desprotección internacional al Estado boliviano al cercenar el único mecanismo destinado a compensar la desigualdad de polución. Entonces, el tribunal es totalmente claro en su posicionamiento, y esto condujo a tener que repensar muchos temas, porque si bien este fallo es importante, deja un vacío enorme regulatorio. Llegamos a esto que fui personalmente involucrado. ¿Por qué? Porque vimos que era importante tratar de regular ciertos vacíos no debidamente cursados o hechos para poder ver cómo va a avanzar esto en el futuro. Como dijo Gisela, esto es decreto paraguas, falta mucho y existen muchos riesgos todavía para cursar, pero lo que sí deja en claro es que esta posición internacional de Bolivia de ir en contra de los mercados de carbono, en contra de RED, ya no es válida, porque iría en contra de la nueva normativa nacional en favor de estos mecanismos, no solo del mercado de carbono, sino otros más de los cuales les hablaré. Este decreto permite al país entrar en al menos 4 nuevas trayectorias financieras de lo que se entiende como financiamiento climático verde. Primero, una trayectoria que se llama pago por resultados, que en Bolivia se la ha denominado cooperación por resultados, la transferencia de créditos de carbono, del cual hemos estado hablando estos momentos, la emisión de bonos soberanos verdes y el canje de deuda por naturaleza o acción climática. Estos son temas que se podrían abordar en discusiones, solo cada tema en una charla. En otra, con todo gusto, extiendo esa posibilidad, Roberto, si gustas, o al grupo, pero voy a tratar de limitarme en el tiempo. Lo que hace este decreto es crear una arquitectura institucional. Y el más importante, y quizás el más peleado porque la falta de entendimiento, es que el Ministerio de Medio Ambiente va a crear un registro nacional de proyectos. Esto en otros países como Perú, como Ecuador, Colombia, es un registro de proyectos de carbono de múltiples sectores que permite no tener sobreposicionamientos geográficos, doble contabilidad, temas que tienen que ver con la transparencia y la credibilidad de los créditos o emisiones de carbono, bonos de carbono. Esto es importante para el futuro progresivo del desarrollo de esta temática. El RENAP te permite no al Estado ser el que acredita, porque para eso hay estándares internacionales, esto recién conduce al trading de emisiones. Estamos tratando de crear por eso la arquitectura. Hay riesgos muchísimos. Hay una serie de riesgos que tienen que ver con resoluciones ministeriales que tienen que salir en un máximo de 150 días, que debería permitir al Estado, por ejemplo, normar, por ejemplo, el registro. Entonces, sobre la innovación financiera verde, lo que estamos haciendo es tratar de preparar Bolivia a una otra etapa de financiamiento que involucra que casi todos estos fondos tienen que ver con fondos o estatales o privados
y todos cursan a partir de crear las condiciones habilitantes para participar en ellos, como Gisela muy bien dijo. En Bolivia, los últimos 3 años hemos creado un mecanismo que se llama el mecanismo de cooperación por resultados, que nos permite una trayectoria que todavía no era tan puntualizada como antes, que nos permite trabajar sobre lo que es pago por resultados. Este paraguas nos permitía, por ejemplo, explorar el Fondo de Cooperativo para el Carbono en Bosques del Banco Mundial, GCF, LIF, acuerdos bilaterales con Noruega, Reino Unido, China, conversión de deuda, emisión de bonos y varios temas. Lo que queremos en general es esto. Creemos que tenemos que crear un mecanismo que crea la base de la pirámide de lo que son las finanzas verdes. El Estado ha avanzado en macro para tener una normativa que le permita al Estado emitir bonos sociales sostenibles, canje de deuda, bonos verdes. Pero lo que no ha podido hacer el Estado es cómo va a crear una trayectoria que pueda atraer inversiones en estos rubros o estos mecanismos financieros nuevos si no existe un mecanismo certificado que permite introducir fondos reales a la localidad para la conservación. Este mecanismo de cooperación por resultados, hasta el momento hemos podido crear un fondo de 15 millones de euros de una donación alemana que va a ir directamente a 2 jurisdicciones, a Pando y a Charagua, un territorio indígena y el departamento de Pando, donde por costo-beneficio hemos visto la posibilidad de apoyar, con lo que dirían 15 millones no es nada, pero hablas de un municipio o un territorio indígena que tiene 37.000 personas y Pando que tiene 170.000, según los últimos. Tendrán sus dudas sobre la estadística, pero hay un futuro para esto. El sector energía nos ha dicho, si no defienden los bosques, nuestra política de hidroeléctricas que quisiéramos hacer un día no va a tener humedad atmosférica para siquiera llenar las hidroeléctricas. Condiciones habilitantes. Ahora, Gisela, esto le va a gustar. Nosotros ya tenemos de los 5 toditos empezados, en menor o mayor grado de haber completado. Tenemos un nivel de referencias de emisiones forestales en su tercera versión, que ha sido entregado el 8 de enero de este año, que está ya por salir certificado por la Convención. Por ende, con lo que les he mostrado, tenemos un sistema nacional de monitoreo forestal que puede ser aprobado. Esto no quiere decir que no son perfectibles. Vamos a tener un sistema de información y salvaguardas a principios de 2025, distribución de beneficios y una política de deforestación y degradación, ojalá también para ese mismo tiempo. Son perfectibles, no son perfectos, pero hay un avance. En términos de pago por resultados, Bolivia ha sido aceptado en 2023 a una iniciativa que se llama LIF, que es justamente la que les he hablado de Pando y Charagua. Se puede hacer oportunidades bilaterales. Guyana es un país que está proyectada a recibir 1.500 millones de dólares por conservación de bosques. Escúchenme, 1.500 millones de dólares. Para esa etapa de preparación que les estaba hablando, del cual debemos seguir trabajando, ha recibido del Reino de Noruega 220 millones. Posterior a eso, ya cumpliendo con estos criterios al 100%, ha podido hacer un contrato con una empresa petrolera por 750 millones de dólares. Y además de esto, quiere firmar un contrato con el Acuerdo de Reducción de Emisiones de la Industria Aeronáutica por 700 millones de dólares por los próximos 10 años. Entonces, se puede si hay una voluntad política y si podemos conducir a que las diferentes facciones políticas tengan esto como parte de su agenda principal, es la única manera de darle valor a lo que ahorita no lo tiene. El bosque en nuestro país no tiene valor. Y si no introducimos esta agenda con todas sus vicisitudes y sus problemas, esperemos que lo que pasó en Bakú, que es aprobar el 6.2 y el 6.4, dé mayor fortaleza a este sistema, que creemos que sí, es la única manera de seguir hacia adelante.